Recuerdo que una vez yo estaba trabajando todavía ahí, iban unas gitanas que a leer la mano, andaban en las casas ahí. Y una vez y yo iba a comer a la casa en la mediodía. Recuerdo que de repente me cacheteó y yo no sabía qué estaba pasando. Y me dijo que yo andaba con dos hombres. Y yo me quedé asustada, sorprendida, y yo pensando en mi mente que de dónde y pasó, de dónde sacó eso, le dije de dónde, por qué dice eso. Y resulta que la gitana le dijo que ella le preguntó de mí y que le dijo que yo andaba con dos hombres. Dios mío, dije, no podía hacer nada, no podía decirle porque era contestona, decía que le estaba contestando, que le estaba faltando respeto, o no podía decir nada, no podía defenderme. Y así, cosas así. Ella seguía gritándome que siempre, no perdía la oportunidad de gritarme, que era igualita que mi tía Kika era mala y que yo era igualita que ella. Yo me sentía en el piso, sentía que no valía nada siempre, siempre lo mismo, siempre. Y ya no nada más era ella. Mi hermana que era secretaria, ella me miraba para abajo también, miraba cómo era tratada y a ella también le daba mucho gusto mirarme. Ella se compraba sus telas muy bonitas, telas que ella compraba, me las llevaba para que le hiciera sus trajes, me llevó un libro de modas y me decía cómo lo quería. Yo me sentía tan grande, tan satisfecha, tan feliz de hacerle su ropa a ella. Se la hacía y me encantaba, me daba tanto gusto mirar esa tela tan hermosa, tan bonita, que yo lo disfrutaba tanto, hacerle su ropa. Le hacía unas faldas con su saco bien bonitos porque ella era secretaria, ella trabajaba de secretaria, ella usaba sus tacones, se miraba tan bonita. Yo la admiraba y yo me sentía pequeñita junto de ella. Yo no era nada comparada con ella, así me sentía yo. Y no se las terminaba y se los planchaba, se los colgaba en un gancho y un día, y ella los tenía colgados, y aparte se compraba pues su ropa muy bonita, ¿verdad? Un día pues yo tenía tantos deseos de usar un saco. Casi nos quedaba la misma ropa, teníamos casi el mismo cuerpo y recuerdo que me cachó mirando su ropa en el closet, ahí en el ropero donde estaba y le dije cuando se acercó que si me prestaba un saco. Dijo, eres tú, dijo, con razón está mermando mi ropa. Me acusó que yo le estaba robando su ropa. Ella sabía que no era verdad, pero ella también le gustaba, ella también quería ponerme para abajo. Ahí todos, como dicen, del árbol caído todos quieren hacer leña. Y eso era lo que pasaba. Me dolió tanto, me dolió muchísimo que me dijera eso, pero no podía hacer nada. Recuerdo que también cuando mi hermana empezó a trabajar de secretaria, que pues ella tenía suficiente para darle a mi mamá más de lo que yo le daba y le quedaba para comprarse su ropa, sus cosas, su maquillaje, todo. Y mi mamá empezó, para entonces, ya para ese tiempo que yo ya tenía como 18 años,
yo empecé a trabajar en Río Bravo, en una fábrica de costura. Empecé a ir a trabajar allá, pues, pero yo pues era obrera. Yo le llevaba a mi mamá todo el dinero, nada más dejaba para el lonche y dejaba para el pasaje del bus. Me levantaba a las 5 de la mañana porque entraba a las 7 de la mañana y tenía que agarrar dos buses. No podía hacerme lonche, no alcanzaba. Solamente me llevaba un pan con mantequilla y un frasquito con leche y era todo mi desayuno. Y ya nada más me compraba un plato de comida allá. Y mi mamá me empezó a reprochar, me empezó a comparar lo que mi hermana le daba con lo que yo le daba. Y se sentía víctima por eso también. Decía, ¿qué esperanzas tengo de ti? Me decía así, ¿qué esperanzas tengo de ti? Y yo quise explicarle que yo solamente era una obrera, que ganaba muy poco y me callaba, inmediatamente me callaba, cállate, tienes que rezongar siempre, me decía, cállate. No me dejaba explicarle, no me dejaba, como siempre, siempre me quedaba así con eso. Por eso mis arrebatos, mis gritos, cuando por fin hablaba algo, porque ya no aguantaba más. Y siempre fue lo mismo. Ahí se creó el ambiente de que yo era la mala, yo era la mala. Así para todos, nadie me hablaba, nadie, yo me sentía que era invisible. Yo daba todo de mí y no era suficiente. Yo sentía que tenía que dar más, más y más. Y así pasó el tiempo. Yo no podía tener novios, me buscaban los muchachos, pero pues sí me sentía que se burlaban de mí, tenía mucho miedo, no sabía qué hacer. A la edad de 24 años ya no aguantaba más, no sabía qué hacer. Recuerdo que los muchachos me buscaban, sí, pero cuando me tocaban la mano, me daban tantas ganas de llorar siempre, siempre llorando, siempre lo mismo. Yo decía, ¿por qué? Y me agarraba llorando, me dejaban. Yo creo decían, pues, esto está loca, creo yo que ellos pensaban, y me dejaban. Para mí, yo no sabía de nada, nada, ni una mirada de aprobación, ni una mirada de cariño, ni una sonrisa amable, nada. Yo no tenía nada de eso, absolutamente nada. Ya cuando tenía como 23 años tenía cuando conocí al que fue mi esposo. Lo conocí, era un hombre borracho, no me gustaba para nada, era borracho, era grosero, hablaba cosas feas, pero era una esperanza. Yo lo miré como una esperanza, pero tenía mucho miedo que me miraran. Yo iba a la misa de la tarde. um, Desde más joven mi mamá me mandaba a mí sola a la misa. Tenía a mis hermanas, mis hermanos, pero nada más a mí me mandaba sola a la misa. Era como, yo sentía que ella lo hacía como un castigo. um, pero no me gustaba ir a la misa, pero yo tenía que obedecer. Y yo iba a la misa y no me decía a mí nada a la misa, pero pues sí tenía que ir. Yo todos los domingos iba y luego pues ya ese muchacho pues sabía que iba a la misa y iba ahí a buscarme. Recuerdo que yo lo invitaba a la misa, que entrara, pero nunca quiso entrar conmigo a la misa. No quería. Y bueno, estaba bien cuando yo salía, pero yo tenía el tiempo contado. Yo no podía hablar mucho con él, porque
mi papá estaba mirando la hora. La misa era a las 6, creo, y se terminaba a las 7. A las 7:15 tenía que estar en la casa, tenía que caminar, era como un kilómetro, yo creo, caminar, y pues él estaba contando el tiempo, a pesar de que yo ya tenía más de 20 años, a pesar de eso. Para ellos no pensaban, yo creo, que yo me fuera a casar, no. Para ellos la idea, yo creo, era que yo me quedara ahí sirviéndoles. Y siempre me estaban contando el tiempo, siempre. Cuando trabajaba también en la costura, que iba a Río Bravo, también me mandaban a mi hermano, a uno de mis hermanos, que fuera por mí. No me daban la oportunidad. Era como si me estaban tapando oportunidad de que yo hablara con alguien. Y pues como a la misa sí me dejaban ir sola, pero me estaban contando el tiempo, pues yo me quedaba unos 5 o 10 minutos. Entonces él, este, me venía caminando para la casa, me encaminaba él para la casa, me agarraba la mano y yo no quería que me agarrara la mano. Tenía mucho miedo que me fueran a mirar y me sentía sucia, me sentía que estaba haciendo algo bien malo. Se dieron cuenta, se dieron cuenta porque mi hermano siempre me andaba vigilando, mi hermano mayor, 2 años mayor que yo, siempre me andaba vigilando. Y se dio cuenta y fue y le dijo a mi mamá. Y pues me regañaron. Y pues más estrictos se pusieron en que llegara a tiempo. Y pues sí, un día mi hermano nos atravesó el carro, le dijo a él que se fuera y a mí que me fuera para la casa. Él no quiso, se puso orgulloso, se puso terco, y yo quise soltarme de su mano y él no me dejó, más me agarró la mano y no. Y entonces pues mi hermano andaba borracho, él tomaba mucho también. Y pues se fue, se fue bien enojado, no hizo nada, no se bajó, pero pues a mí me fue mal en la casa. Bueno, pues una vez saliendo de la misa, me dijo que me fuera con él. Yo quería decirles que quería hablar con mi papá, decirle que verdad que pues que tenía ese novio y que me quería casar. Yo no lo quería, yo no sentía que lo quería. Yo lo miraba como un escape, yo lo miraba como un escape para salirme de esa casa, porque yo muchas veces pensaba en suicidarme, yo quería matarme. Yo era mi salida para terminar con esa vida miserable que yo tenía. Yo pensaba dos cosas. Pensaba en meterme de monja. Muchas veces llegó a mi mente eso. Yo decía, o me suicido o me voy de monja, pero yo en mi mente no pensaba en casarme, yo no pensaba que alguien me quisiera para casarme, era imposible para mí que alguien me quisiera. En mi mente no cabía que alguien pudiera quererme. Ese era mi pensamiento. Pero nunca hice nada, tenía mucho miedo, nunca hacía nada. Solamente lo pensaba. Tenía mucho miedo. Y esa vez este muchacho me, me puso ¿cómo se dice? Me dijo, sí me dijo una vez que si ah, hablara que le dijera a mi familia que andaba conmigo, pero yo tenía muchísimo miedo, era imposible, no, trataba, pero no pude, me paralizaba el terror, me paralizaba el miedo, no podía, no pude. Y yo le decía a él, ven conmigo, vamos, tú le dices, decía, no, yo no sé cómo me van a tratar, ya ves que tu hermano me atravesó el carro. Y dijo, no, yo creo que no quieren que andes conmigo. Yo sabía que no querían que anduviera con nadie. Y pues así quedó, y él me dijo un día saliendo de la misa, dijo, vámonos, dijo, o te vas conmigo o terminamos. Yo me aterroricé, me llené de terror, sentía que mi única mi única salida, mi única esperanza de salir de esa casa se iba a terminar.
Y cerré los ojos y me fui con él. No, no pensé otra cosa. Y él me había puesto esa disyuntiva. O te vas conmigo o se termina todo. Y me fui con él sin conocerlo mucho, sin gustarme. No me gustaba como era grosero, era borracho. Y me fui a vivir otra vida de infierno. Otra vida de infierno. Pero pues ya conocía, ya había estado en un infierno. ¿Qué más daba estar en otro infierno? Pensaba yo. Al menos allá podía gritar más, podía defenderme más, allá podía decirle algo. Yo iba toda amargada, toda llena de miedo. Sentí que me salí de mi casa con una venda en los ojos, con una mordaza en la boca, amarrada de pies y manos. Así me sentía yo. Y él me miraba como era yo, que tenía mucho miedo. Y pronto él se empezó a aprovechar de eso. Y yo cometí la tontería de abrirle mi corazón, de decirle cómo fui tratada en mi casa, pero no le dije todo, nada más le dije, pero eso se lo dije después de que él me dijo, porque él se dio cuenta cómo eran conmigo en mi casa. Para mí, ellos no eran malos conmigo en mi casa, la mala era yo. Eso estaba bien metido en mi cabeza, la mala era yo. Ellos no eran malos conmigo, la mala era yo. Pero íbamos a veces cada semana, casi cada semana íbamos un ratito, nada, a veces íbamos en la tarde, cenábamos ahí, pero en muy poquito tiempo, como en 2 meses que teníamos ya, él me dijo, en tu casa a ti no te quieren, me dijo. Yo me quedé callada, no supe qué decir, no entendía cómo se dio cuenta, pero él así quizás no supe, yo nunca supe cómo se dio cuenta, pero él me dijo eso, dijo, a ti en tu casa nadie te quiere, así me dijo. Y después de eso yo no me lo dijo de una manera fea, sentí feo porque sí sentí como lo dijo, de la manera que lo dijo, pero hasta ahí quedó nada más, pero ya después de eso yo le confié algo de cómo era mi mamá conmigo, cómo yo pensaba tener un apoyo de él, algo, pero no fue así, fue al revés. Él empezó a aprovecharse de mí, él nunca, él tomaba mucho, él tenía otra mujer cuando me llevó con yo me di cuenta que andaba con otra mujer, y no nada más con otra, él así andaba con mujeres, y él siguió así, él siguió igual. Cuando se dio cuenta de eso, de primero creo que él pensó en respetarme, porque él pensó que mis hermanos me iban a defender, que tenía hermanos que quizás me defendieran, pero cuando él se dio cuenta de cómo se dio cuenta que no me querían. Y lo poquito que yo le platiqué, él se empezó a aprovechar mucho. Se empezó a aprovechar mucho en su familia. Golpeaban a sus mujeres ahí, era como tradición para ellos. Y a él y a su hermana, una hermana que él tenía también, que tampoco no conocía a su papá, que también era de otro hombre, pues los golpeaban mucho. Él fue muy golpeado también. También tenía muchas amarguras, muchos abusos también. También fue muy abusado como yo. Él a su manera, y yo a mi manera y él a la manera de él. Y a pesar de que yo no lo quería, cuando yo me fui con él, yo tenía una ilusión bien grande de tener algo mío, porque yo no me sentía pertenecer a mi familia. Yo nunca me sentí pertenecer a ellos. Yo siempre me sentí sola. Siempre me sentí una cosa aparte, siempre. Yo tenía una ilusión y tenía yo todo esa intención. Yo quería formar una familia con él. Y esa era mi ilusión, a pesar de que yo no estaba enamorada de él, pero yo tenía una necesidad muy grande de tener una familia, de tener algo mío. Y bueno, pues él, como era así, yo no pensaba
para nada pensaba en dejarlo, no podía, yo no, si yo me fui de ahí de esa casa huyendo, yo no iba a regresar, yo no iba a regresar. ¿Para qué? Para recibir más maltrato. Quizás ahora pensaba yo va a ser peor porque ahora me van a decir, mira lo que hiciste, no sé qué cosas me irían a decir, ¿verdad? Pero yo sé que no, era imposible regresar, no me tenía que quedar con él. Y me quedé y él intentaba, sí, trataba de pegarme y me decía que me tenía lástima, pero él quería pegarme cuando yo le contestaba porque yo ya no estaba dispuesta a dejarme. Yo, yo no, yo me sentía tenía una rebeldía muy grande adentro de mi corazón. Mi corazón estaba lleno ya de odio, de rencor. Sentía deseo, a veces sentía deseo de venganza, sentía mucho coraje, me sentía abandonada por Dios. Y mi mamá, como siempre exigía perfección de mí, me exigió casarme por la iglesia. Y sí, me casé por la iglesia. Gracias a Dios que me casé por la iglesia. Y aunque no iba casi a la misa, él aceptó, y gracias a Dios también que él aceptó. Él no dijo que no. Él, a pesar de que su abuelita, que fue la que lo crió, porque ella lo recogió cuando él era muy maltratado por su mamá, él y su hermana, su abuelita los recogió y ella los crió. Ella los crió y ella era evangélica. Y ella, su abuelita, cuando ella supo porque él le dijo que, que, que mi mamá quería que nos casáramos por la iglesia, ella le dijo, te tienes que confesar con otro igual a ti, dices, y eso no está bien. Y él me dijo a mí, y yo no sabía qué decirle, pues yo no conocía mucho de la iglesia, pero pues como en ese tiempo pues estábamos casi recién que me había ido con él, era como un mes y él todavía no miraba, todavía no se había dado cuenta, ¿verdad? Cómo eran conmigo, ¿verdad? Todavía él no sabía nada y él, pues él, yo creo trataba de quedar bien, y pues él aceptó, dijo que sí estaba bien, a pesar de que su abuelita no quería que nos casáramos por la iglesia, pero sí, él no conoció mucho, yo hablé con el padre y le dije que verdad pues que me quería casar por la iglesia, pero que mi esposo nada más estaba bautizado, pero que no tenía ni la primera comunión ni la confirmación. Y él dijo, y yo cuando yo le dije que su abuelita no nos dejaba, no lo quería dejar que se casara por la iglesia, el padre pues como que dijo el padre, pues ahora más los caso. Entonces pues este ah, dijo, mira, nada más vienen un día a las pláticas, dice, y aquí que se confiese, dice, ya le hacemos la primera comunión y la confirmación y ya los casamos. Y fue todo, fue todo. So, él no supo nada, no supo nada, fue un día de plática nada más y ya, fue todo. Y nos casó por la iglesia y bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo después, ya con los años, ¿verdad? Dije, pues qué bueno, gracias a Dios. Yo creo que Dios siempre estuvo conmigo, aunque yo me sentía sola, yo me sentía sola completamente. Ahora, después con el tiempo me di cuenta que Dios estaba conmigo. Um, Así vivimos, así me quedé en esa vida. Mi esposo siempre llegaba bien seguido, casi los fines de semana, nunca estaba en la casa. Yo, me quedaba ahí sola. Siempre él llegaba y borracho en la madrugada y quiero decir que pues él me empezó a violar. Yo no quería estar con él cuando llegaba borracho, yo sabía que venía de estar con otra mujer, con otras o mujeres, no sé, y yo no quería y él pues me obligaba. Y así se fue haciendo peor, y todas las veces eran puras violaciones, todo el tiempo. Yo no tenía escapatoria, no tenía escapatoria, me sentía atrapada, me sentía rodeada,
Sentía que estaba rodeada de lobos feroces que me atacaban y yo no podía hacer nada. Tenía que quedarme ahí, solamente como dándome vuelta ahí en medio. No podía correr para ningún lado. Era una vida horrible, una vida triste, llena de humillaciones. Seguían más humillaciones. Yo decía, ¿por qué? Yo le decía al Señor a veces, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué estoy en este mundo? Por eso yo pensaba que el amor no existía, que eso eran palabras. A veces cuando miraba una novela y hablaban de amor ahí, yo, no sé, son palabras nada más, el amor no existe. De verdad el amor no existe. No existe, o yo soy tan miserable, tan poca cosa, tan basura, que es imposible para alguien quererme. Y así seguí. Yo salí embarazada muy pronto, solamente cuando me fui con mi esposo, una semana, una semana después tuve mi periodo y ya no volvió y ya estaba embarazada y bendito sea Dios. Por un lado, bendito sea Dios que salí embarazada porque yo también tenía ese miedo. Yo tenía ese miedo de que yo no iba a tener hijos porque se me olvidó platicarles, ¿verdad?, de que cuando yo lloraba mucho, mi mamá siempre me traía con curanderos porque ella no entendía por qué yo lloraba. Ella no se daba cuenta de que yo necesitaba de su amor. Eh, me trajo con infinidad de curanderos. Siempre le decían que yo estaba embrujada. A mí no me gustaba eso, pero ella me llevaba. Me ponían huevos en el estómago, me barrían con ramas, hacían unas oraciones en unas palabras que yo no entendía. Me trajo con una infinidad de curanderos. Y una vez ya tenía más de 20, ya andaba yo con este muchacho, con este hombre que es mi esposo, que fue mi esposo. Y una vez porque como él también, no sé, eso se le pega a uno, yo creo, bueno, yo miraba a mi mamá que siempre con curanderos, y ella estaba enferma, ella iba a la misa, pero no sé, no, ella nunca aceptó a Dios en su corazón, no se miraba, nunca, para ella no existía el perdón, no existía el amor tampoco, tenía guardado mucho rencor. Bueno, fui con ella a un curandero en Reynosa y recuerdo decían que era un espiritista y pues ella entró, ella creo que la iban a operar por medio de espíritu desde allá porque ella fumaba mucho cuando estaba joven, fumaba mucho ella. Entonces ella se enfermó de los pulmones, creo, tenía en los pulmones. Y pues fue con ese espiritista que era muy bueno, entre comillas, siempre era él lo mismo. Ay, vamos para acá, que dicen que esto es muy bueno, allá va. Y así. Entonces, pues yo ya tenía más de 20 años y pues yo le quería preguntar cosas de mi novio. Y pues ella se enojó porque no la dejé, o sea, no le dije, ay, quédese usted, yo le dije, quiero entrar sola, la agarré así de sorpresa, yo quería entrar sola, porque como ella no sabía yo pensaba que ella no sabía que yo tenía ese novio, y yo quería preguntarle al espiritista, y ya le pregunté, y ese espiritista me dijo que yo tenía destrozado mi vientre y mi espalda, y que yo nunca iba a tener hijos. Eso me dijo. Y me dijo que si quería tener hijos, que me tenía que acostar con él. Eso me dijo.
Y yo pues le dije que no, le dije no, yo no puedo hacer eso. Dije yo no puedo hacer eso, le dije yo, y me salí. Y gracias a Dios, porque yo le tenía miedo a todos, a muchos, a todo le tenía miedo decir que no, pero yo me salí, le dije que no podía y me salí. Ya en la casa yo le dije a ella, pero ella no me creyó. Por eso yo llevaba la idea de que yo tenía mucho miedo y que no poder tener hijos. Pero Dios es maravilloso, Dios es grande. Y yo, como les digo, salí embarazada bien rápido. Y eso fue otra razón de otro problema, porque salí tan rápido embarazada que muy apenas fueron los 9 meses de casada y ya iban a ser como los 10 meses de casada cuando lo tuve, cuando nació mi hijo, mi primer hijo. Pues su familia me acusó porque no les comenté que su familia de él no me quería tampoco. Desde un principio le dijeron que las mujeres de pueblo pedían muchas cosas y no me querían. Ese era el pretexto, pues total que no me querían. Para mí no era extraño porque yo estaba acostumbrada a que nadie me quisiera. No me querían. Siempre me hicieron la vida imposible. Una hermana de él me hizo la vida imposible también, que mi hija, la única hija que tengo, se parece a ella y yo digo yo no puedo odiar a mi hija porque se parece. Así como mi mamá me odió a mí por parecerme a mi tía, eso para mí no, eso sería imposible. Por eso yo nunca voy a entender por qué, por qué mi mamá me odió. Nunca lo entenderé, nunca. Sé que existe el odio, que puede uno odiar, pero odiar a un hijo o una hija para mí es imposible. Bueno, y le metieron en la cabeza a mi esposo que el niño, que era muy probable que el niño no era de él, porque yo me había librado, yo lo había tenido como a los 10 meses, pero yo me embaracé casi recién de estar con él. Y bueno, yo sabía que era de él, yo estaba segura, y él, pobrecito mi hijo, él no era cariñoso con él, y él no me hablaba claro tampoco, pero sí me di cuenta de que esas ideas le habían metido y en la cabeza a él, y él se las creía, él le creía, él era una persona también que era como dicen aquí, en Estados Unidos dicen mama's boy, él, todo lo que su abuelita dijera, eso era. Si su abuelita decía que yo era esto, para él era él, no era si era de verdad o no era. Entonces su abuelita le dijo era como, dicen, no, ella ya venía embarazada, para cuando se vino contigo, ella ya estaba embarazada. Eso era lo que ella le decía. Él lo tomaba de pretexto para irse a tomar más y bueno, y otro pretexto para maltratarme más también y, y me decía que me le daba lástima conmigo, que por eso no me golpeaba. Y pues yo pensaba, ¿por qué me tienes que golpear? No, pues no se lo decía, pero yo pensaba, pero ¿por qué me tiene que golpear? Pero su familia, sus tíos, todos le preguntaban, ¿ya la golpeaste? O sea, era que tenía que golpearme, porque ellos golpeaban a todas sus esposas y si no golpeaba a la esposa, no era hombre. ¿Y qué pasó? ¿Ya la golpeaste? Y estaban con eso. Bueno, ok, está bien, esa era mi vida. Vivíamos en una casita bien chiquita, no teníamos ni agua ni luz tampoco, porque era como un ranchito también, pero pues yo ya estaba acostumbrada. Para mí no era un problema grande eso. Yo lo que quería era tener una familia y bueno, cuando ya mi hijo mayor a los 3 años tuve otro hijo, otro varoncito. Cuando tenía, mi hijo mayor tenía 8 años, se presentó la oportunidad de que
de venirnos para acá, para Estados Unidos, y nos vinimos para acá. Mi esposo arregló, él tenía manera de arreglar para él, para venirse para acá, él arregló y nos vinimos para acá, para Estados Unidos, aquí en la frontera, aquí nos quedamos y pues mi esposo había estado viniendo a trabajar antes de traernos a nosotros, porque los niños estaban en la escuela y dijo, cuando se lleguen las vacaciones nos venimos. Entonces él acá ya había andado con mujeres, ¿verdad? Y pues cuando yo llegué aquí yo no me quería venir, yo tenía mucho miedo también venirme. Y pues cuando llegué aquí resulta que me llevó a vivir cerca de ahí de donde una mujer ya mucho más grande que él, pero pues era una mujer que pues hacía lo que cosas que los hombres les gustaba, cosas que mi esposo me pedía a mí hacer y yo me negaba porque me parecía indignante, me parecía feo y él me acusaba de que pues de que él andaba con otras mujeres porque yo no lo complacía a él en las cosas que él quería, pero eran cosas feas, cosas horribles y yo prefería que anduviera con otras mujeres, pero yo no quería, yo no, nunca quise hacer eso. O él me echaba a mí la culpa. Bueno, así pasó, ya para no hacerlo muy largo, así seguí. Dios, yo sentía que Dios estaba lejos de mí, pero cuando mis hijos tenían, a ver, teníamos aquí como 4 años de vivir aquí. Yo iba a la misa de vez en cuando. Aquí había una capillita cerca de donde vivíamos y yo iba de vez en cuando. Cuando yo me vine de México venía embarazada de mi niña, de la única niña que tuve. Yo venía embarazada, ella nació aquí y ya cuando ella nació y antes de que ella naciera, pues iba a la misa de vez en cuando con los niños, los llevaba, pues yo los había bautizado, los había llevado para que hicieran su primera comunión también y de vez en cuando iba a la misa. Yo vivía con mis accesos de llanto siempre, vivía cansada, muy cansada, me dolían todos mis huesos, mi espalda, sentía que mi espalda siempre estaba doblada, me sentía tan cansada, me sentía cansada de estar viva, pero tenía que estar viva por mis hijos. Muchas veces deseaba morirme, pero ya tenía hijos y no podía darme el lujo de suicidarme, aunque siempre pasaba por mi mente eso, pero siempre pensaba en mis hijos. Cuando ya teníamos aquí como 4 años, Dios me llamó a un retiro no era retiro, era un seminario en el Espíritu Santo. Ese día me tocó ir a la misa y hablaron sobre ese seminario en el Espíritu Santo. Y algo me dijo a mí en mi corazón, yo quiero hacer eso. Y me apunté, me dijeron ahí afuera, vamos a estar apuntando los que se quieran apuntar. Y yo me apunté, yo recuerdo que traía a mis 2 hijos, yo tenía a mi hijo más chiquito, tenía 4 años y mi niña tenía 6 años. Yo, para ese tiempo, yo ya había estado en medicación yo ya había estado diagnosticada. Cuando mi hijo más chiquito nació, yo, que yo entré en una depresión muy fuerte, ahí sí, yo sentía que yo no me iba a poder detener en suicidarme, yo me quería matar. Yo recuerdo que tenía a mi niño acostado ahí en la cama, mi bebé recién nacido, y yo sentada ahí en la cama llorando, y yo me imaginaba una caja de muerte enfrente de mí, sentía placer, sentía un gusto tan grande, yo sentía que iba a descansar por fin.
Yo decía, yo quiero estar ahí metida en esa caja, yo quiero ya descansar, yo ya no aguanto más, yo no quiero estar en este mundo, no quiero, ya no aguanto más, me sentía cansada de estar viva. Yo tenía apenas como 35 años, pero yo me sentía como una anciana, me sentía acabada, completamente acabada, me sentía destruida, me sentía destruida. Y tenía que hacer un esfuerzo bien grande para no hacer algo contra mi vida, para no atentar contra mi vida. Yo recuerdo que me levantaba en la mañana en rastra, sentía que me iba arrastrando, sentía que era como una muñeca de garra, de trapo. No me podía sostener, me agarraba de las cosas, no podía caminar, estaba completamente destruida, acabada. Yo solamente pensaba en poder darles, mandaba a mis dos hijos mayores a la escuela, ellos se iban, yo solamente les daba de comer a mis hijos, les lavaba su ropa en rastra, así como pudiera, y ya, quería tirarme en la cama a descansar. Y ahí estaba mi niña de 2 años, mi niña tenía 2 años y mi hijo, mi bebé recién nacido. No tenía energía para atenderlos, pero hacía un esfuerzo grande. Mi niña me decía, mamá, juega conmigo, y yo no podía jugar con ella. Me sentía tan culpable de no poder jugar con ella, de no darle lo que ella quería. Hice un esfuerzo bien grande, recuerdo que tenía un crucifijo en el cuarto de los niños, de los de los niños grandes. Tenía un crucifijo en la cabecera de la cama. Yo iba y me hincaba enfrente y le lloraba y le decía, Señor, por favor, no me dejes que yo me suicide. ¿Quién va a cuidar a mi hijo? Él no tiene ni una abuela, ni una tía, nadie. ¿Quién lo va a mirar? ¿Quién va a mirar a mis hijos? Por favor, ayúdame a mantenerme en pie. Yo ya no aguanto más. Necesito que me ayude, Señor, yo ya no puedo más. Y el Señor me escuchó. Poco a poquito fui agarrando una poquita de energía. Se me fue pasando un poquito, pero yo seguía llorando y no comía, me adelgacé mucho. Fui al doctor, creían que tenía, fui al doctor y le dije que pues no podía parar de llorar. Y le platiqué, le dije cómo me sentía, todo. Me mandó a una clínica psiquiátrica, que allá me diagnosticaron con depresión y con ansiedad también. Me dieron un montón de medicinas que nomás me hacían dormir. Y ahí empezó mi caminar en muchas medicinas. Y bueno, pues ya me recuperé un poquito me recuperé al menos para atender a mis hijos. Y mi esposo pues quejándose de que yo con mis medicinas y que no lo atendía a él. Yo lo atendía de su ropa, de lavarle su ropa, de tenerle comida, pero él pedía otra cosa. Yo no tenía energía, yo quería guardar, yo mi única energía la quería para mis hijos. Y bueno, él seguía con sus mujeres y echándome a mí la culpa. Esa era otra tortura. Y siempre diciéndome que yo no quería estar con él porque seguramente ya había estado con otro. Esa era otra tortura. Llegaba en la madrugada, checando abajo de la cama, diciendo que por la puerta de atrás vivíamos en una traila viejita, que por ahí se pudo haber metido un hombre. Siempre torturándome con eso, siempre. Bueno, cuando ya mi niño, mi baby tenía ya como 4 años, mi niña 6 años, ya fue en este llamado que me hizo Dios de ir a este seminario en el Espíritu Santo. Ahí, bueno, ese día me apunté y me sentía emocionada, sentía una emoción grande que yo quería conocer de Dios y que yo quería, no sabía por qué estaba emocionada, pero yo estaba emocionada de querer ir. Y bueno, dijeron que iban a empezar el jueves, que iban a hacer todos los jueves de las 7 a las 9 de la noche.
Eso fue en el mes de febrero, cuando oscurece muy temprano. Y pues yo traía a mis niños y bueno, a los grandecitos ya los podía dejar solos en la casa, ¿verdad? Para ir al seminario. Y a los dos chiquitos pues me los iba a llevar, así era lo como yo pensaba. Yo le dije a mi esposo y él se enojó y me dijo haz lo que quieras. Y lo invité. Le dije, vamos, le dije yo, porque él siempre me estaba acusando de que lo engañaba, siempre, como yo me negaba a estar con él borracho y él me buscaba en la madrugada cuando llegaba borracho y yo me negaba, siempre me estaba acusando de que seguramente era porque estaba con otro hombre. Por eso yo no podía salir sola, yo no salía sola, nunca. Y bueno, yo yo quería ir, yo le invité, le dije, vamos. Y él me dijo, no, le dije, entonces puedo ir yo. Dijo, haz lo que te dé la gana. Así me dijo, como si yo le estuviera pidiendo permiso para andar haciendo algo malo. Me dijo, haz lo que te dé la gana, me dijo. Y yo me conformé con eso. Pero el jueves ya el demonio ya me metió malas ideas y no quería ir. Pero Dios también estaba conmigo. Me dijo mi niña, Me dijo mi niña unos minutos antes de que fueran las 7, que era la hora que ese mismo jueves. Dios usó a mi hija, yo sé, porque la niña, no sé, la niña tenía 6 años y ella me dijo, dijo, ¿no ibas a ir a la iglesia? Dijo, ya van a ser las 7. Le dije, ay, sí, mi hija, pero no tengo ganas, pues como yo nunca tenía ganas de salir de todas maneras, no quería salir, no me gustaba, yo nomás estaba encerrada. Y me dijo, sí, vamos. Y es que habían dicho, la niña se acordaba que habían dicho que iban a cuidar los niños y que iban a colorear, que iban a hacer no sé qué. Y ella andaba emocionada con eso. Y me dijo, sí, vamos, yo quiero ir, yo quiero ir. Y yo, en rastra, sin ganas, le dije, ok, está bien. Y ya fui rápido, me arreglé, y ellos andaban con su ropa, ella andaba con su ropa de la escuela y nos fuimos y ay, fue maravilloso, hermano Arturo, fue maravilloso, la alabanza. Yo nunca había mirado esa alabanza tan hermosa, alabando a Dios. Sentí el Espíritu Santo de Dios que entró. Yo no sabía qué era, pero yo sentí una emoción tan grande, maravilloso. Yo no aplaudía, yo no me moví, yo no bailé, pero todos los demás lo hacían, pero yo no, yo siempre estaba como tiesa, pero fue hermosísimo la alabanza y luego después la plática y ya los demás jueves seguí yendo y ya pasaron 2 o 3 o 4 jueves, no recuerdo, creo que eran 7 semanas. Entonces ya como nomás 2 o 3 semanas quiso ir mi hija y el niño y ya no quisieron ir. Ya mi hijo mayor ya tenía más de 15 años. Ya tenía, creo que, a ver, no, tenía 14 años apenas. Tenía 14 años. Y entonces, pues yo no quería dejar de ir. Y bueno, los dejé con él. Dije yo, pues yo quería ir. Y nos habían dicho, va a haber muchos problemas. El diablo no los va a dejar que sigan, pero ustedes tienen que seguir. Acuérdense que el diablo no los va a dejar venir. Va a haber muchos problemas, pero ustedes tienen que perseverar. Entonces yo me acordé de eso y yo pues a mí se me hizo fácil. Entonces yo le dije a mi hijo mayor, le dije, te voy a dejar los niños, le dije, cuídalos mucho, le dije, yo voy a ir a la iglesia. Le dije, ya no quieren ir conmigo, yo les estuve rogando y no querían ir. Y pues me fui yo sola. Pues fue un pleito con mi esposo bien grande, porque me dijo pues me acusó de que andaba haciendo cosas malas, que andaba yo en la calle, que yo estaba abandonando a mis hijos en la casa. Yo no le hice caso, yo dije, yo no voy a dejar que el enemigo me gane. Y yo no sabía si estaba bien o no, me sentía muy culpable, estaba sintiéndome bien culpable, pero era una presión bien fuerte para mí porque yo por un lado quería ir al seminario, yo quería terminarlo,
y por el otro lado mi esposo acusándome y aparte que yo me sentía culpable, yo sentía que estaba haciendo mal en irme y dejar a los niños, me sentía culpable de dejarlos, no los estaba dejando solos, pero los dejaba con mi hijo mayor y el otro que tenía 11 años y se los encargaba mucho y yo sabía mis hijos como eran, ellos eran bien obedientes, yo sabía que ellos no me los iban a dejar solos. Y sí los cuidaban muy bien. Y yo recuerdo que yo venía ahogándome con una ansiedad tremenda. Cuando yo salía del seminario, ay, quería volar para llegar pronto a la casa porque yo sabía, y como oscurecía muy temprano, en febrero oscurece muy temprano, ya pues cuando yo llegaba al seminario ya estaba casi oscuro y cuando regresaba pues ya parecía que ya tenía mucho tiempo de estar oscuro. Entonces mi esposo decía que yo en la noche dejaba a mis hijos solos para irme a andar quién sabe en dónde. Bueno, entonces bueno, pero pues yo seguí, yo decía, pues yo quiero ir, pensaba yo entre mí, y yo le decía, no estoy haciendo, vamos, le decía yo, ok, vamos, le decía yo, vamos, ven conmigo, le decía yo. Y no, tú vete mucho a la no sé qué, me decía, con maldiciones, ¿verdad? Y él se daba gusto, como él andaba siempre en esto, él ahora estaba, él como que disfrutaba como me la estaba cambiando, como siempre me la había cambiado. Él era el que andaba y me la estaba cambiando a mí, pero pues así era. Y bueno, pues yo seguí en ese seminario, ahí conocí del amor de Dios, conocí que Dios me amaba, pero no entraba en mi corazón. Yo no podía creer que existiera ese amor tan grande que decían ellos que Dios nos amaba. Yo me sentía que yo era tan mala, yo decía, sí, pero es que yo soy bien mala, yo me sentía dentro de mí, no puede ser, a mí Dios no me puede amar. Dios es bien grande, bien hermoso, bien maravilloso. Yo recuerdo que yo no tenía amistades, yo no tenía amigas, yo no conocía nada de eso, yo no hablaba con nadie, solamente que alguien me hablara. Y yo recuerdo que él me puso a una hermana, no recuerdo cómo se llama porque de eso ya hace 20 años, pero donde quiera, ella se sentaba conmigo, me buscaba para sentarse conmigo y y me trataba muy bien, era bien amable. Yo no podía creer eso cuando alguien era amable conmigo, cuando me miraba a los ojos, cuando este me agarraban en la espalda, en el brazo, me hablaban de una manera amable, yo no lo podía creer. Yo no sabía que eso existía. Yo no conocía de eso. Yo nunca supe de eso en mi casa, en donde yo viví. Yo sabía de puros golpes, de puros desprecios, de puras humillaciones. Y yo no sé, pero yo le huía a la gente, le tenía miedo. Yo pensaba que había una doble intención. Yo no podía creer eso, era imposible. Adentro de mi corazón, adentro de mi mente, adentro de mi alma, no entraba eso, no podía ser. Eso era imposible. Y yo le huía a ella, le huía a ella. Yo sentía bonito, ¿verdad? Cuando esa señora me trataba muy bien, me hablaba bien y platicaba bien conmigo, me preguntaba cosas, pero había algo que no, yo ponía una barrera, yo no podía, eso no podía entrar adentro de mí. Y bueno, Dios me la empezó a poner en todas partes, aparte de que yo la miraba ahí, a veces que iba yo a la tienda, la miraba. Si iba al doctor, la miraba y yo decía, y todavía sospechaba más, bueno, ¿por qué esta señora siempre la miro? Después, con el tiempo, me di cuenta de que Dios me la estaba poniendo enfrente, pero en ese tiempo yo no sabía. Si iba para la tienda, de repente, ay, Juanita, ¿aquí andas? Y me saludaba. Y bueno, alguna vez que fui al doctor, también, así, y así la miraba. Yo en la escuela también, cuando algo que iba para la escuela de los niños, y yo decía, pero ¿por qué siempre me encuentro esta señora? Ahora me doy cuenta que era un ángel que Dios me mandaba, pero yo era tan grande ¿cómo se puede decir? El daño tan grande que había dentro de mí, de no creer que podía alguien quererme, que yo pensaba que era
yo pensaba que era que algo raro está aquí, algo raro, algo es, era una doble intención. No, no podía creer que fuera algo bueno. No lo podía creer, a pesar de que algo adentro de mí me decía que sí, pero no, por otro lado, no, me decía que no. Y yo le oía a la señora, le oía. Y así yo terminé el seminario y tenía tantos problemas con mi esposo, ya no aguantaba. Era, siempre estaba diciéndome cosas, tantos problemas más todavía. Y después que sí lo terminé el seminario, nos hicieron la misa para recibirnos bautizo en el Espíritu Santo, fue maravilloso, fue hermoso, me encantó, fue maravilloso, me encantó, pero algo había dentro de mí que era una duda, un miedo que no me dejaba. El enemigo me estaba ganando y yo no me daba cuenta, no me daba cuenta. Nos habían dicho que iba a haber crecimiento espiritual y yo quería ir, ya no fui, ya no aguantaba más los problemas con mi esposo, yo me sentía bien culpable, me sentía que estaba siendo una mala madre, una mala esposa y ya no fui, y el enemigo me ganó. Me duró eso un tiempo, seguí yendo a la misa, pero eventualmente empecé a faltar a la misa también, a veces iba, a veces no iba, y el enemigo me arrastró para atrás. Pero ahí quedó una semilla, es, quedó una semilla guardada, metida en mi corazón. Yo recordaba ese seminario pero yo me resignaba a la vida que yo tenía en ese tiempo. Después de eso, ya mi esposo tenía ya otra mujer y este ya apareció y se fue, nos dejó, ya no venía los fines de semana, no venía los fines de semana. Él se iba desde el viernes y no regresaba hasta el lunes de la noche y el pretexto había sido que según él yo andaba también en la calle, este, y en la noche según él lo que yo andaba haciendo, decía, él no quería saber ni quería comprobar que sí estaba yendo yo a la iglesia. Bueno, pero pues así, eso fue lo que él se justificó con eso. Y bueno, yo estaba en terapia, en donde yo recibía las medicinas. Estaba yo en terapia y a mí me decían qué era lo que me gustaba a mí hacer para subir mi estima, y yo les decía, yo me quedé con ganas de estudiar. Les dije, a mí yo no tuve la oportunidad de estudiar, yo siempre quise estudiar, quise aprender algo y hacer una carrera, pero yo no tuve la oportunidad. O sea, tienes que hacer algo que a ti te gusta, algo que te haga sentir bien, que levante tu estima, que te haga sentir bien contigo misma. Entonces, yo sabía que había clases de inglés en las escuelas. Empecé a asistir a las clases de inglés. A mí siempre me llamaba la atención estudiar. Yo quería estudiar. Me metí a estudiar, iba a estudiar y luego después, pues era poquito, ¿verdad? Poco a poquito. Luego me di cuenta de que en la librería pública daban clases más, más horas. Creo que eran 6 horas de clases. Ya mi esposo no estaba aquí, duramos 3 meses separados porque él encontró a la mujer con la que estaba, la encontró con otro hombre en la cama y pues regresó, por eso regresó. Y yo para entonces pues ya me había metido a estudiar, iba todos los días y ya en ese tiempo él sabía, yo le dije y no me dijo nada, ¿verdad? Porque pues yo creo que él como que se sentía como, no sé, como lo habían engañado, este, por ese tiempo no, como que se calmó un poco de estarme acusando de que
yo andaba mal. Y pues aprendí mucho ahí, este, me gustó mucho y eh, pues sí, aprendí la gramática del inglés y después de eso me, ahí mismo estaban dando las clases para sacar el GED y pues yo tenía una ansia tremenda, una ansia. Entonces yo, para esto primero, quiero decirles que los hermanos de la iglesia me miraban en la misa y me decían, hermana, usted no está asistiendo al crecimiento espiritual, está bien bonito. Y yo les huía, no quería que me dijeran porque yo no sabía qué decirles. Yo les decía que pues que no podía, pero cómo no, hermana, usted se está dejando engañar por el diablo. Es el diablo que no la está dejando y usted no debe de dejarse. Yo les decía, no, es que no puedo. Me decían, ¿por qué no puede? No, es que no puedo. Y yo no, pues yo no podía decirles por qué ah, y ya pues así quedó, ¿verdad? Y bueno, pues en lugar de eso, como las clases eran en el día, pues bueno, ya me quedé en las clases, ya no regresé tampoco, no pensé ya ya me había emocionado con las clases, me quedé en las clases y seguí con el GED, saqué mi GED en inglés y pues también, bueno, ya para cuando estaba en las clases del GED, yo ya me llevaba, ya había pasado de eso como un año, para cuando yo estaba más de cuando hice mi seminario del Espíritu Santo, ya para entonces, ya esas clases siguieron en la tarde otra vez, y otra vez empezaron los problemas con mi esposo. Y yo me llevaba a los niños a veces, y como ahí había libros y todo eso, pues ya los entretenía así batallando mucho, y ya como quieran, saqué mi GED de todas maneras, y y mi esposo me estaba acusando todo, verdad, de que y les metió a mí y esta vez les metió ideas a mis hijos, les dijo que yo andaba mal, les dijo, y yo les dije a mis hijos, yo hablé con ellos, les dije, yo estoy sacando mi GED, yo estoy estudiando para eso, yo no me voy a dejar aplastar otra vez. Yo una vez yo quise estudiar, yo quería salir para adelante y tenía muchas trabas, muchos problemas, pero lo hice. Gracias a Dios lo hice. Y mi certificado de GED me llegó por correo y me acuerdo que el segundo de mis hijos lo agarró y me lo entregó y él sabía lo que era. Dice, mira, más te llegó tu certificado, me dijo. Y lo abrió y lo miró y me cargaron, me abrazaron mis dos hijos mayores y estaba mi esposa enfrente. Él estaba enfrente. Estábamos cenando, recuerdo yo. Y, y y él dijo, ay, dijo, ¿me dejas que que te felicite yo también? Le dije, no, le dije, este es mi certificado de haber andado, una mala palabra le dije, ustedes se imaginarán que, le dije, eso es lo que tú decías que yo andaba haciendo, le dije, y se enojó y se lo dije delante de mis hijos, porque ellos ya estaban grandes, ya sabían lo que era, y, y yo no quería que ellos me tuvieran en esa estimación a mí, y yo quería que ellos supieran que todo eso era de su papá, que eran acusaciones falsas de su papá. Mis hijos estaban bien orgullosos de mí y eso a mí me hacía sentir bien, me hacía sentir muy bien, pero no, mi corazón estaba herido, mi corazón necesitaba sanar, yo llevaba arrastrando todo, mis recuerdos se iban para atrás, yo tenía mucho rencor guardado, mucho resentimiento y yo siempre decía yo, ¿por qué? ¿Por qué fui tratada así? ¿Por qué? Siempre estaba ahí, yo no perdonaba, siempre venía eso a mi mente, siempre estaba regresando, siempre. Eh, y yo quería conocer felicidad, yo quería saber lo que se sentía ser feliz, porque yo tenía esas pequeñas alegrías
pero siempre me tumbaba mi depresión, siempre regresaba mi depresión, mi ansiedad, siempre. Pues así pasaron varios años más y luego después, déjeme recordar, ya con los años, pues yo iba para la casa a visitar a mi mamá, yo no quería ir, pero ella siempre se estaba quejando de que yo no la iba a ver, y si la iba a ver, que me era exigido que le llevara algo, que le llevara dinero, si no llevaba, se enojaba, si llevaba, era muy poquito, y seguía torturada yo seguía torturada porque nunca era suficiente. Si el día de las madres le llevaba unas flores, decía, me hubieras traído el dinero. No sabía yo qué hacer. Y siempre me estaban exigiendo ella, y también mi papá me exigían. No se daban cuenta de que yo tenía familia que mantener, o sea, no lo tomaban en cuenta. Nosotros vivíamos en una trailer viejita, no teníamos dinero. Decía, tú que vienes de donde estás, tú que estás donde hay, no me traes, me decía. Como que pensaban que era nada más de agarrar. Yo me mortificaba muchísimo eso, que yo no tenía dinero para llevarles, y me decía mi papá, si le llevaba como un poquito de mandado, me decía mi papá, ¿con eso te cansaste? Yo no sabía qué hacer, no sabía qué decir, no podía hablar, no que si yo que trataba de explicarles que no teníais, ponía una sonrisa irónica, sarcástica de así, que no me creían, nunca me creían, nada, como siempre, como toda la vida, no me creían. No, yo no tenía. Me decían, paso yo a creer que Marcos, o sea, mi esposo, no te da. Yo no le pedía a mi esposo, yo nunca le pedía dinero, si muy apenas me daba para mí. Él quería prostituirme con él mismo. Para que él me comprara algo, yo tenía que mocharme, como él decía, que yo le hiciera en la cama lo que él quería. Y yo mejor me quedaba así, sin lo que yo necesitaba, si ya fuera ropa interior o lo que fuera. Yo prefería quedarme así, mejor. Porque él quería, yo sentía que era como una prostitución. Él quería que yo me mochara, como él decía. Cuando yo le decía que necesitaba unos zapatos o que necesitaba algo, batallaba mucho para que me diera cómo yo le iba a pedir. Yo sabía lo que él me iba a decir. Y además de que yo no sabía cuánto ganaba él. Él se gastaba mucho en su tomadera y en las cantinas, pero yo no sabía si había o no había. Él decía que no había, y yo no podía, yo como quiera no. Él sí trabajaba, él era bien trabajador, eso sí, siempre fue bien trabajador, y él siempre estaba al pendiente de que hubiera que hubiera comida y tener un techo, aunque sea viejito, pero un techo donde meternos, y la ropa para los muchachos, las cosas de la escuela que les pedían, pero no les daba nunca les dio de él, de su compañía, sí, de su compañía de él. Él para él decía que ya traje la comida, ya pagué los biles, ahora sí yo tengo derecho a irme con mis amigos, y los días que no trabajaba era para sus amigos, no para sus hijos, no para su familia. Y así, todo eso, y pues mi mamá exigiéndome dinero, que le llevara siempre. Se quedaron acostumbrados a que yo les daba todo, a que yo hacía todo, yo hacía comer para todos, y yo le ayudaba en todo, y yo creo que resentían que ahora no, pues no tenían eso, no lo sé, pero me exigían. Yo les preguntaba a mi otra hermana que vivía aquí, ya para ese tiempo ya vivía mi hermana más chiquita, vivía acá también. Yo les preguntaba a ellas, ¿a ustedes les pide dinero, mamá? No. Papá, ¿no les exigen a ustedes? No, me decían que no. Y yo decía, ¿por qué a mí me exigen? ¿Por qué? Y yo pues me mortificaba muchísimo. Yo quería con el alma tener dinero, que quería poder trabajar. Yo en ese tiempo le dije a mi esposo que yo quería trabajar, y que ya los niños ya estaban en la escuela,
los más chiquitos también. Y él lo que me decía era que me decía, sí, tú quieres bañarte en dinero, me decía, quieres bañarte en dinero. Y yo nunca le dije que era para darle a mi mamá, nunca le dije porque, no sé, nunca le quise decir nada. Pero yo quería tener mi propio dinero para comprarme lo mío, y él lo que me decía, dice, sí, dice, aquí las mujeres se sienten, ah, voy a decir así, fregonas, pero él me lo decía con otra palabra más fea, se sienten fregonas cuando trabajan, dice, y quieren mangonear al hombre, dice, y por eso no quería que yo trabajara, no me dejaba trabajar a mí, no quería que yo fuera independiente, no, él quería tenerme bien controlada, como siempre me había tenido, como que sentía que me iba a salir de su control, no me dejaba que trabajara. O no podía, y mi mamá exigiéndome, y yo a veces no quería ir, yo no quería ir por eso, porque ya sabía lo que me esperaba, y no tenía para llevarle, y pues mi hermano mayor vivía ahí bien cerquita de ellos, enseguida lo tenían ahí bien cerquita, le decían que me hablara, que por qué no iba, y me decían, no has venido a ver a mamá, y que no sé qué, y me decía cosas, y, y bueno, pues tenía que ir, y pues siempre que me regresaba de esa casa venía llorando, siempre, siempre. Se me venían todos esos recuerdos, todas esas humillaciones, se venían a mi mente. Yo no quería ir, yo quería descansar ya, me sentía tan cansada de todo eso. Yo decía yo, ¿cuándo se va a terminar todo esto? ¿Cuándo? Bueno, ah, bueno, ya, mi esposo ya se fue de la casa. Él no se quería ir de la casa, pero bueno, yo me armé de valor, temblando, de miedo y todo, le saqué su ropa, porque como yo decía que yo, yo me quedaba con él por mis hijos, pero mis hijos, un día uno de mis hijos me dijo, mi esposo viviendo aquí, me dijo, oh, tengo una semana que no miro a mi papá. Y eso me hizo pensar, porque él no llegaba, o llegaba a las 2, 3 de la mañana, dormía 1 o 2 horas, iba a trabajar y ya no regresaba. Yo dije, me estoy quedando con él por los niños, por los muchachos, pero él está aquí, sin embargo no lo miran. Y bueno, dije no. Y pues temblando de miedo y todo, yo le decía que si no se componía, pues que se fuera de la casa. Y él se reía y decía que él no se iba a ir, que esta era su casa y que él entraba y salía cuando él quisiera. Un día me decidí, en la mañana le saqué su ropa a las 6 de la mañana, porque no había llegado tampoco, y le hablé y le dije que viniera por su ropa. Yo ya había empezado a defenderme un poquito más y yo quiso pegarme cuando vino y le dije, pégame, le dije, y yo le hablo a la policía. Y no me pegó, se fue. Yo empecé a trabajar, busqué trabajo y empecé a trabajar. Al poquito tiempo de que él se había ido, mi mamá murió. Mi mamá murió y yo no me sentí, yo no sufrí, yo sentí un descanso bien grande y me sentí culpable, pero la psiquiatra que me estaba mirando, yo fui y le dije, dijo, no, dijo, lo que pasa es que para ti murió el motivo de tu tortura. Eso es lo que pasa, por eso sientes que estás descansando. Dice, no es que seas una mala persona. Y así fue. Y bueno, pues así seguí varios años más, otros 10 años más. Entonces, yo ya, este, yo ya no aguantaba más. Después de eso ya me diagnosticaron bipolar, porque cuando yo trabajaba muchísimo. Yo quería suicidarme, pero ya tenía nietos para entonces. Total que Dios siempre tenía una razón para que yo no me quitara la vida.
Yo decidí, yo me sentía como un robot con tanta medicina y yo me decidí, dije no, yo no quiero vivir, estoy viviendo a la fuerza, yo no quiero estar en este mundo. Entonces tomé una decisión, hablé con Dios, dije Señor, según yo le estaba dando una oportunidad a Dios. Dije Señor, yo ya no quiero estar en medicina, nunca he conocido felicidad, no sé lo que es amar ni ser amada. Le dije, me voy a quitar mi medicina, Señor, y tú me vas a sanar, Señor. Y así lo hice. Yo sentí, hermano, que Dios me recibió con los brazos abiertos. Él me recibió, lo sentí adentro de mi alma, que Él me recibió con los brazos abiertos. Pero pues tenía muchas dudas, muchos miedos. Pero yo decía, ¿qué más da? Ya la vida que viví para atrás es una vida una vida miserable. Yo voy a darme esta oportunidad. Yo no tenía mucha fe, pero tenía miedo creer, pero no tenía otro camino, no tenía otro camino. Y Dios estaba conmigo en ese tiempo y empecé a ir a la misa. Empecé a ir a la misa y una de eso dijeron que iba a haber un retiro de Acts. Yo hice ese retiro de Acts, me apunté, conocí más de Dios, me gustó mucho, pero yo salí de ese retiro, me sentía en el viento, me sentía ligerita, pero todavía sentía que algo no estaba bien. Pasaban los días, ese retiro no tiene seguimiento y fue pasando el tiempo y pues otra vez, me enfrié otra vez, pero Dios ya estaba conmigo. Dios a mí siempre había estado conmigo, ¿verdad? Era yo la que no estaba aceptando su salvación, era yo. Me di cuenta de eso, Él siempre estuvo conmigo. Y a los pocos meses de eso, una amiga me dijo que iba a haber un retiro de sanación interior y yo dije no, le dije no, yo ya hice un retiro de Acts. Dice, este es diferente, me dijo. Dice, y bueno, ok, acepté ir, sin muchas ganas acepté ir. Y en ese retiro yo sentí que Dios me empezó a sanar. Fue un proceso, todavía estoy en proceso, pero he conocido el amor de Dios, me he sentido amada por Dios. Me han pasado tantas cosas, pasaron muchas cosas, hermano, pero fue hermoso. Este retiro sí tenía seguimiento y empecé a ir lunes y miércoles yo me sentía en las nubes, yo quería seguir, tenía un hambre y sed de conocer de mi Señor, y sentía que lo amaba, de allí empecé a hacer oración siempre, aprendí a alabarlo, a glorificarlo, siempre, Él me dio eso, siempre lo estoy alabando y glorificando, y hacer oración todos los días, darle gracias por el día. Antes yo no me quería levantar de la cama, porque no quería enfrentarme a mi día. Después de eso, cada mañana que me despertaba, le daba gracias Señor, porque me regalaste otro día, gracias por este maravilloso día. Mirar el sol me parecía hermosísimo, mirar afuera, mirar lo verde, mirar los niños, mirar todo lo que yo miraba. Yo me miraba bonita en el espejo. Yo cuando siempre me había mirado horrible, yo me odiaba a mí misma, me odiaba. Me empecé yo decía, yo soy una perla preciosa para Dios, Él me ama. Y cada vez que yo caigo, que siento que voy a caer, que quiero caer en depresión, digo, Dios me ama. Eso, el amor de Dios es el que me está sosteniendo, su amor me sostiene. Ahora no es que no tenga mis problemas, sí los tengo todavía conmigo misma, no igual, pero ya no estoy sola, Dios me sostiene.
Él me ama, Él me sostiene con su brazo poderoso. Él me dice que Él me ha amado desde antes, que me tiene tatuada en la palma de su mano. Y eso es maravilloso para mí. Yo siento ese amor de Dios, lo siento en mi alma cada vez que me levanto en la mañana. Él es el que me sostiene a mí. Y no puedo, todavía no lo puedo creer, hermano. Todavía no puedo creer que yo sienta esa felicidad dentro de mí, ese gozo, cuando tuvieron que pasar más de 60 años para conocer felicidad y la conocí en Dios.